y Judas 1:19. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo quiero que hoy, en esta noche, la palabra sea verdaderamente cortante, que esa espada pueda dividir en tu vida el alma del espíritu, porque de eso voy a hablar. Voy a hablar del alma, voy a hablar de las emociones, pero hoy te tenés que ir diferente, porque cuando la palabra es revelada, tú te tienes que cambiar tu forma de vivir, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Cuando la palabra es revelada en tu vida, produce cambios. Y ahí nos damos cuenta realmente, cuando la palabra se te revela en tu vida y cuando la palabra comienza a trabajar como esta espada que divide el alma y el espíritu. Cuando uno habla de una espada, cuando uno habla que divide, habla que también produce dolor, habla que también hay quebrantamiento en nuestras vidas, pero es necesario, porque cuando hay dolor, cuando hay quebrantamiento, es cuando Dios está produciendo. Cuando hay dolor, cuando hay quebrantamiento, es cuando Dios está tratando para sacar el alma de tu vida, porque lo que produce el alma es el dolor, lo que produce el alma son las emociones. Pero cuando uno está en el propósito, no se maneja por alma, no se maneja por emociones, se maneja por llamado, se maneja por propósito. Y esto es lo que yo quiero hablarle en esta noche, porque ya no somos niños fluctuantes, dice la palabra, sino que somos personas maduras, personas que se nos ha revelado la palabra, personas que la palabra está tratando en nuestras vidas, personas con llamado, personas con propósito. ¿Y por qué abortamos llamado? ¿Por qué abortamos propósito? Porque el alma nos juega una doble pasada, porque el alma nos habla las emociones, y cuando entra el alma, cuando las emociones a mí me hablan, aborto lo que Dios tiene para mi vida. Y eso es lo que no quiero. Yo quiero que mis hijos lleguen al propósito de Dios. Yo quiero que mis hijos lleguen a lo que Dios planificó para cada uno de ustedes. El día jueves hablaba en mi discipulado y le decía a todas las mujeres que están en mi discipulado: ustedes están aquí y tienen que salir formadas en uno de los 5 ministerios. Muchas quizás van a ser enviadas. No todas tienen el mismo propósito, no todas tienen el mismo llamado, pero sí están siendo formadas para llegar a algo. Nunca pueden quedarse en ser una discípula, sino que tienen que ir avanzando, porque vienen otras para ocupar ese lugar. Esa es la visión de la casa y la misión de la casa. Entonces, muchas veces por ser emocionales no creemos y no crecemos. Muchas veces por ser esos niños fluctuantes no marchamos hacia adelante. Hay una amenaza en el reino de Dios y son los almáticos. Hay una amenaza en el reino de Dios y son las personas que se levantan en las emociones. Últimamente lo que está sucediendo es que muchas veces vemos que estamos muy tranquilos, que estamos muy quietos, y muchas veces confundimos y hablamos, y en el evangelio se quieren meter cosas raras, cosas extrañas que no van con lo que dice la palabra. Hay personas que quizás te vengan y te hablen con palabras muy bonitas, pero hay que tener cuidado. Esas palabras bonitas tienen que estar en las escrituras, porque si esas palabras no están en las escrituras, no viene de parte de Dios. Cuando uno se guía por el alma y se guía por las emociones, muchas veces se guían por lo que está bueno y por lo que está malo. Pero cuando uno se guía por discernimiento, se guía por lo que es verdad y lo que es falso. Entonces uno en este tiempo tiene que saber lo que viene de parte de Dios y lo que es verdad. Y tiene que discernir lo que viene del mundo o lo que trae el enemigo, que es lo falso. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, vemos muchas cosas que para nosotras son malas, pero para Dios es bueno.
porque eso malo transforma nuestras vidas, porque eso malo moldea nuestro carácter, porque eso malo hace y saca lo mejor de nuestras vidas. Para lo que nosotros podemos decir malo, para Dios es bueno, porque Él hace y transforma, y Él hace como Él quiere, y muchas veces nosotros no sabemos, pero sabemos que todo conduce para lo bueno, todo conduce para bien, dice la palabra. Dios todo lo transforma para bien. Hoy en día, muchas veces, nosotros le preguntamos a alguna persona que encontramos en la calle, o encontramos a un hermano que anda caminando y le preguntamos ¿cómo estás? Y él se maneja por sentimientos. Me siento bien, hoy no siento, hoy sí siento. Y esas son las palabras que muchas veces se ponen en el Evangelio, que no son las que Dios dice. Porque cuando uno dice yo siento de parte de Dios, habla de la emoción. El sentir es una emoción. Cuando viene palabra de Dios a nuestras vidas, podemos dar la palabra y decimos, yo creo que hará Dios esto. Yo veo que Dios hará esto. No nos guiamos por sentimientos, no nos guiamos por emociones. Cuando una persona te dice yo siento, es porque el alma también habla. El alma es rebelde, el alma no quiere orar, el alma no quiere leer, el alma no quiere ayunar, el alma no quiere venir a oración, no quiere una búsqueda, no quiere la lectura. Pero cuando nosotros estamos en el discernimiento y en el Espíritu clama, el Espíritu busca. David dijo, alma mía, clama a Jehová. El alma no tenía ganas de clamar, no tenía ganas de adorar el alma de David. Y él lo tuvo que sujetar para poder adorar y para poder alabar. Nosotros nos guiamos hoy en día por sentimientos. Tengo ganas, no tengo ganas, pero no es lo que dice la palabra. Y cuando alguien viene y te dice, no te guíes por sentimientos y emociones. Y si alguien dice, yo siento de Dios para tu vida, fíjate que sea lo que dice la palabra. Porque hoy en día para buscar gente, para sacar gente, para llevar gente a otro lado, te pueden ofrecer muchas cosas en las emociones. Pero muchas veces aún lo que te ofrecen no es lo que dice la palabra. Porque muchas veces nosotros venimos a buscar de Dios. Hablábamos de expectativa. Si vos venís con la expectativa vas a recibir, porque está esperando tu milagro. Estás esperando que Dios obre. La expectativa es creer, la expectativa es fe. Pero cuando vos venís y decís, me siento a ver qué recibo, y te vas igual, es porque venís para sentir. Y el sentir no produce cambio. La expectativa es el creer. Y cuando crees, Dios hace. Y cuando hace, Dios produce cambio en tus vidas. No te conformes con el sentir. Porque cuando te vas de este lugar, te vas como llegaste, o te vas de una emoción. Te podés caer 8 veces mientras te oran, pero no te hace nada y no produce nada el caerte. Cuando te levantes y vayas a tu casa, vas a ser la misma persona, porque no va a haber cambios y no va a haber fruto. Lo que produce el cambio y el fruto es la revelación de la palabra que Dios en estos días te está dando y te está revelando y te estás entregando. Muchas veces el alma domina el espíritu y eso es lo que no tenemos, sino que el espíritu tiene que dominar el alma. Como decía David, alma mía, clama a Jehová. Si fuera por nosotros, nos quedaríamos a dormir, no vendríamos al ayuno, no buscaríamos. Pero Dios dice también que quiere sacrificios. Dice la palabra, si nosotros leemos, sacrificios de alabanza, sacrificios de servicio, sacrificios de muerte, de poder morir a nuestro yo, para que Cristo viva cada día en nuestras vidas, para hacer la voluntad de Dios, para que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas. Dios tiene sueños, Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios planificó y diseñó la familia. Amén. Dios diseñó tu vida dentro de los planes de Dios. Por eso estamos en tanto tiempo difícil, que verdaderamente nuestras vidas tienen que producir cambios. Como hoy decíamos, la palabra es viva y eficaz y penetra, y tiene que ser como esa espada. ¿Están dispuestos hoy a que la palabra de Dios penetre en tu vida y divida el alma del espíritu? ¿Estás dispuesto a ser circuncidado
circuncidado a través de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a que Dios trabaje en tu vida para producir lo nuevo que Dios tiene, lo nuevo que Dios te quiere entregar, lo nuevo que Dios quiere levantarte? Todos tienen sueño. Yo el jueves le decía a mis mujeres, ¿han soñado alguna vez? ¿Han cerrado sus ojos y se han visto como esa mujer que Dios levanta? Si te has visto como Dios te vio, trabaja en lo que viste, trabaja en lo que sueñas, trabaja en lo que visualiza, trabaja, trabaja, trabaja. Porque cuando uno se dispone, cuando uno pide, cuando uno ve que a Dios le agrada el sacrificio, cuando uno trabaja en el sacrificio, hay compromiso. Y a veces no nos gusta comprometernos. A veces levantamos las manos diciendo, todos vamos a venir a los ayunos. Pero cuando sucede el ayuno, no hay compromiso, sino que por la emoción levantamos la mano, por la emoción alabamos, por la emoción adoramos, por la emoción cantamos. Algunos, es más, dicen, a las 8 empieza la alabanza, 8:30 termina, 8:30 voy, así recibo la palabra. Eso es las emociones, porque si nos dejamos llevar por las emociones, es lindo quedarnos a nuestra casa, mirando una película, quizás compartiendo en familia, pero qué mejor que venir a la familia de Dios, a la familia de la fe, porque es acá, cuando vos venís, Dios hace milagros y contesta las peticiones de tu corazón. Dios contesta cada uno de tus sueños. A veces no tienes necesidad de pedir, porque Dios conoce tu corazón y te lo da. Porque Dios ve el pacto que tú tienes con Él. Porque Dios ve el pacto que tú tienes de compromiso. Porque Dios ve el pacto que tú has hecho un sacrificio. Compartía con el apóstol algo que leí y me llamó la atención. Bueno, eso como siempre, al principio, sino por el final. No sé para qué tengo el cuaderno, pero... Y hablaba de Moab. Le habían declarado la guerra a Moab. 3 reyes. El de Israel, el de Judá y no me acuerdo el tercero. Y a Moab le quedaban 600 personas nada más. Estaba perdiendo la guerra. Pero cuando él veía que estaba perdiendo la guerra, le voy a dar el versículo. Segunda de Reyes 3:27. En el 27 donde termina. Dice que cuando él estaba perdiendo la guerra y vio que perdía la guerra, dice que de pronto se fue a la montaña más alta. Y dice que allí sacrificó a su hijo, al primogénito, al sucesor del reinado que él iba a tener. Y dice que él entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en un holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Cuando Moab sacrificó a su hijo, ganó la batalla. Los demás se alejaron. Y Moab es tierra de maldición. Moab era maldición. Y se lo compartía al apóstol y decía, nosotros como hijos de Dios conocemos sacrificio y no lo estamos usando para el Señor. Pero los hijos del reino de las tinieblas lo están usando para el diablo. Hay personas que en vez de venir a buscar a nosotros, a los hijos de luz, a venir a buscar a las iglesias para que se ore, para que se pueda ayudar, están buscando en la umbanda, están pagando para que se le hagan sacrificios a favor de ellos. Y nosotros no somos capaces de dar una ofrenda al Señor. Y no estoy hablando de solo dinero, sino de ofrendar también nuestras vidas. Ellos pagan gallos, pagan trabajo, pagan animales, lo compran, gastan, invierten. Y nosotros como hijos de Dios nos tienen que manipular, hablar, llorar, no sé, para que nos puedan sacar, para que podamos dar una ofrenda.
Y no hablo solamente de dinero, de ofrendar nuestras vidas en sacrificio agradable, como dice Hebreos, en sacrificio santo y agradable a Dios, como ofrenda a nuestro cuerpo, como sacrificio, como holocausto. Que cada uno de nosotros podamos morir en la cruz como Cristo murió, porque el Señor no se lleva por alma, sino por el Espíritu. Alabado. Y porque Él ve cuál es el final. Amén. Que hay sobre tu vida. Amén. Cuando su Hijo estuvo en la cruz del Calvario, cuando estuvo agonizando, dice que el Padre le dio la espalda, porque Él sabía que si Él moría, iba a tener un final de victoria. Él no quedó viendo la muerte de su Hijo, sino vio cuál era el final de su Hijo, cuál era la victoria, cuál era el propósito. Cuando nosotros pasamos por situaciones de una enfermedad, de dolor, Dios no se fija en lo que estás pasando, se fija y ve cuál es tu final. Sabe que tu final va a ser glorioso, por eso no te saca, por eso te deja, porque quiere que pases y que crezcas y que madures. Cuando uno ve la película La Pasión de Cristo, ¿cuántos han visto la película La Pasión de Cristo? Cuando le parten la carne, cuando le rompen la piel, cuando le dan los latigazos, como mujeres hemos llorado, porque la mujer es más sensible, pero muchos hombres también se le han caído lágrimas. ¿Cuántos? Aunque sabía que era una película, hemos querido ser Rambo, hemos querido meternos, hemos querido agarrar a golpes a lo que le estaban pegando a ese cuerpo. Pero el Padre sabía que en el momento más angustiante no se guió por emociones, se guió por el final. Nosotros queremos actuar en la emoción, queremos interrumpir el propósito de Dios. No dejamos que Dios culmine el final glorioso para nuestras vidas. Como todo emocional, meternos en la película, salvar a Jesús y los héroes. En cambio, Jesús sabía cuál era el final de su Hijo. Sabía cuál era el final glorioso que tenía para su Hijo. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos desde el principio, desde Génesis, siempre hubo una división. Dice que separó las aguas de la tierra, lo seco de la tierra. Me acordaba de tu pregunta, Franco, que después te la voy a hacer porque no he tenido tiempo, me he puesto a preparar y me acordaba de Génesis cuando hablábamos. Siempre habla de una separación. Separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de la superficie, saca las aguas de la tierra y los llama mares. Y no solo eso, sino también cuando a una mujer y a un hombre los separa de su familia. Porque nosotros somos almáticos y mezclamos familia de familiares. Y Dios dice que nos saca, que nos separa y que nosotros formamos nuestra familia. Nosotros somos familia. Los familiares, dice que cuando nos casamos se une un hombre y una mujer, dejará a padre y a madre y se unirán. No dice que llevamos a papá y a mamá, ¿sí? Pero nosotros somos tan familiares que llevamos al padre, a la madre, al tío, el abuelo, al perrito, a todos, ¿sí? Y nos guiamos por el alma. Entonces cuando Dios demanda compromiso, muchas veces, como somos tan familiares los latinos, muchas veces posponemos las cosas de Dios por una familia, por familiares, no por familia. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que ser gente de propósito. Dice el Señor que también dividió las finanzas porque le dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Siempre habla de una división. Por eso, hoy cuando leíamos en Hebreos,
Cuando hoy leíamos en Hebreos 4:12, hablábamos de separación y división del alma y del espíritu. Y hoy en esta noche esa espada tiene que penetrar en nuestras vidas. Vamos a leer ahora el Mateo 16, 13 y 23. Y vamos a hablar de una persona que nos muestra verdaderamente cómo lo pudo dominar el alma. Y es la vida de Pedro. Mateos 16, 13, 23. Estamos acá, no están dormidos, ¿no? No. ¿Todos atentos? Amén. Se me están empeñando los vidrios y los lentes y medio veo. Mateos 13. Mateos 13. Mateos 16, 13, perdón. Estaba bien, no lo leí. Perdón. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo de Hombre? Es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron unos Juan el Bautista. Decían Juan el Bautista por la forma en que daba el mensaje. Otros decían Elías era por el poder que había en él. Y otros decían Jeremías, por la mansedumbre que había en la vida de Jeremías. O algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Ahí hablábamos que Pedro recibe una revelación de una pregunta que le hizo Jesús. No se lo dijo el conocimiento, sino se lo había dado el Padre a través del Espíritu. ¿Entendimos? Sí. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado a los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Resulta que cuando Pedro le dice delante Jesús de los demás discípulos que no se lo había revelado ni carne ni sangre, como que Pedro se agrandó un poquito, ¿no? Como que pasan algunos discipulados, ¿o no? Como alguien que dice, yo le contesté, Entonces como que Pedro, ¿no es cierto?, se había puesto y le decía a los demás, yo tengo más revelación que ustedes, ¿no? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Un hombre que tuvo una revelación espiritual, un hombre que tuvo una revelación en el espíritu, hoy vemos contestando a través del alma. Hoy vemos contestando a Pedro, en otra versión que está más clara. Pedro le exhortó a Jesús de que no muriera. Pedro, en ese agrande que tuvo en una revelación espiritual, era como que de pronto tomó la autoridad de poder decirle a Jesús que no muriera. ¿No? Tremendo. A veces nos pasa a nosotros también. Muchas veces pensamos que a través de la revelación que tenemos y a pensar que sabemos,
por ahí no tomamos esas atribuciones de decirle a otro lo que tiene que hacer o decirle que no lo haga. Por eso siempre les voy a decir, tengan cuidado cuando alguien viene con una palabra diciendo siento de Dios. Porque cuando uno viene con esa palabra siento de Dios, es porque ni él está seguro si es de Dios. Porque cuando uno tiene una palabra de Dios, sabe que es verdadera, sabe que es eficaz y sabe que la persona la va a recibir. Por eso quería dar el ejemplo de Pedro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos de llevar por esas emociones. Como hoy cuando comencé hablando y decía que muchas veces preguntamos, no me siento bien, no estoy sintiendo, no me siento. Quizás en otra iglesia sentiría, quizás en otra iglesia sienta. Yo te puedo decir que cuando la palabra te es revelada en el Espíritu, tú produces cambio. No es por sentir. Si fuéramos porque todos sentimos, seríamos ya, estaríamos para ir al reino de los cielos, para que Dios nos venga a buscar, porque ya habríamos alcanzado la excelencia extrema. Entonces tenemos que tener cuidado con cada palabra que nos hablan y apartar el alma de nuestras vidas. Por eso hoy decía que si no conoces de la palabra, te pueden venir con palabras dulces al oído para engañarte y para decirte. Y muchas veces uno sabe lo que dice en la Biblia. Quizás vengan y te digan, en la otra iglesia no te piden nada, pero vos sabés lo que dice la palabra y sabés lo que dice sobre la ofrenda. Sabés lo que dice sobre la ofrenda en moneda y también sabés lo que dice que te presentes como ofrenda delante de tu altar. Allá no te van a corregir, allá no te van a retar. Entonces vos sabés que eso no dice la palabra, sino que la palabra dice que te van a exhortar. Y vos dejás de ser exhortado para sufrir una transformación. Vemos que Pedro abrió una puerta en los cielos cuando a él se le reveló a través del Espíritu, pero también abrió una puerta a los demonios cuando él exhortó a Jesús e impedía para que él no se entregara en esa cruz. Cuando sos almático, abrís puerta a los demonios. Y muchas veces en la iglesia hay demonios porque hay almáticos. ¿Es duro? Entonces la espada te está dividiendo. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber madurez, tiene que haber compromiso. Es tiempo de palabra revelada. Los tiempos se están acercando y debes dejar de circuncidarte por la palabra de Dios. Leamos en Génesis 2, 15 y 17. No. Está bien, seguimos. Más. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? ¿Para qué? Para que labrara y para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Uno más. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Cuando hablábamos acá en este versículo, veíamos que en el huerto había 3 tipos de árboles. Uno que alimentaba el cuerpo. ¿Cuál era? Que de todo árbol podrás comer. Por lo tanto, había un tipo de árbol que nos alimentaba. Había otro tipo de árbol que decía que era del conocimiento del bien y del mal, y que de este no podrás comer. Y después había un árbol que era de la vida, que de ese sí podías comer. Cuando habla del conocimiento del bien y del mal, es lo que hoy hablábamos. No nos permitía a Adán y a Eva que comieran, porque cuando comieran de este árbol, al saber el bien y el mal, se iban a guiar por las emociones. Porque para nosotros las emociones hay cosas malas y cosas buenas. Pero para el propósito de Dios no hay cosas malas
y no hay cosas buenas. Las cosas malas para Dios también son buenas. Por eso hoy decía que si Dios te hace pasar por un desierto y es doloroso, pero Dios sabe que camino de bendición, que el final es camino de victoria, que el final es camino para que te ayude a bien. Y es un final de crecimiento. Hoy leíamos y veíamos que a través del árbol del conocimiento, el hombre recibe un tipo de luz que también es la solar, del sol, y que la recibe ¿quién? Nuestro cuerpo. El alma recibe el conocimiento y el espíritu recibe la revelación. El espíritu recibe el árbol de la vida y es la revelación que se te es dada al espíritu. Cuando hablamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, conocemos una persona que tiene mucha inteligencia y mucho conocimiento, y es Einstein. Pero él tenía conocimiento y creó, pero lo que le faltó es conocer del espíritu, porque no podía manejar sus emociones, porque tuvo muchas esposas, y al tener muchas esposas no podía manejar sus emociones. Por eso la palabra decía que muchas veces el árbol del conocimiento iba a hacer que se activara el alma. Por eso el Señor nos daba del árbol de la vida. Es el árbol que da la revelación del Espíritu. Amén. ¿Estamos acá? El árbol de conocimiento hace que las personas sean inteligentes. Hace que sean inteligentes. Por eso hoy hablábamos y decíamos que él tenía una mente extraordinaria, pero emocionalmente era un desastre porque no podía manejar sus emociones con las mujeres. ¿Sí? Amén. Entonces después veíamos que otro árbol podía darnos de comer y alimentaba ¿qué? El cuerpo. Gálatas 5:24. Como diría Villanueva, el cuerpo. Fuerte, el Cuerpo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Han qué? Han crucificado. Habla de ese sacrificio que nosotros decíamos que debemos de hacer, de nuestros deseos y de nuestras pasiones. No guiarnos por las emociones, sino guiarnos por el Espíritu. Amén. Amén. Entonces, no nos guiemos por lo que sentimos, sino guiémonos por lo que se nos es revelado. Y si se encuentra con algún hermano que le dice que no se siente bien, yo tengo un ejercicio. Pablo, ¿vos me vas a ayudar? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sentís? Mal. Hoy no siento. Entonces cuando alguien le dice que hoy no siente o que hoy se siente mal, voy a la iglesia y no siento. Voy a la iglesia y no siento de Dios. Voy a la iglesia y es como que me vuelvo. Entonces usted dígale, bueno, levántate y volvete a sentar bien. Recuerden, un buen ejercicio. Y cortamos con el chisme, cortamos con todo y andar preguntando por qué. Amén. 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 Tengo tantas mezclas acá. Hoy hablábamos y nos decíamos que muchas veces al manejarnos con el sentimiento, con el no siento, con el sí siento. Hoy fui a la reunión y sentí el poder de Dios. Hoy fui y no sentí. Se mezclan y entran cosas raras a la iglesia. Nos hacemos bipolar. Hay un perfume que es extraño y eso no le agrada a Dios. Entonces tenemos que entender y comprender y saber lo que dice la palabra y qué es lo que quiere Dios para nosotros. Tenemos que tener discernimiento, hermanos, en este tiempo. Y el discernimiento es saber lo que es verdadero y lo que es falso. Amén. Amén. Entonces uno entiende que verdaderamente es lo que quiere y es el tiempo de Dios para nuestras vidas y que Él nos va a introducir realmente
en las cosas que Él quiere para nosotros. Porque hay sacrificio, porque hay compromiso en nuestras vidas. Y cuando hay compromiso y sacrificio, entonces nosotros podemos entrar en el propósito y en el plan de Dios. Amén. 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 Dios nos quiere introducir en los planes y el propósito de Dios. Dios tenía un plan tan grande con José, pero para llegar a ese plan que Dios tenía tuvo que pasar por tantas cosas malas, como hoy decíamos. Pero el final que Dios tenía para Moisés, para José, era un final de victoria, un final donde él lo tenía que entrenar para entrar en ese propósito divino. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para entrar en el propósito divino de Dios, para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si yo hoy le preguntara a los pastores, si yo hoy le preguntara al apóstol, si sufrió traición, si sufrió lealtad, si sufrió dolor, por supuesto que se sufre. Pero uno entiende en esta madurez que era necesario para que Dios nos elevara en un nivel mayor de madurez. Uno entiende que tenemos que pasarlo, porque cuando uno lo pasa entramos a otra dimensión para nuestras vidas. Hemos sufrido dolor, hemos sufrido traición, hemos sido vituperados, todo lo que ustedes se imaginen. Pero es necesario, porque nosotros entendemos que hay que pagar un precio, y nosotros entendemos que hay un sacrificio, y por eso somos apóstoles. Y muchas veces se nos acaban las fuerzas, pero dice que Dios no te saca del problema, sino que te da fuerzas para que puedas soportar. Y en cada momento Dios nos ha dado esa fuerza para poder seguir soportando. ¿Cuántos saben que Dios sana? ¿Cuántos saben que Dios libera? ¿Cuántos saben que Dios prospera? Pero cuando nosotros nos sentimos mal, nos sentimos enfermos, nos quedamos en nuestras casas porque estamos enfermos. Pero si a vos se te revela que Dios sana, vendrías enfermo a este lugar para que seas sano, para que seas prosperado, para que tengas una vida de gloria y de victoria. Porque el apóstol cada domingo que viene, él dice, este es mi día. Este es mi día que Dios me va a sanar. Porque Él sabe que hay propósito divino. Ya uno ora y clama y le dice a Dios. Ya nos dicen ponete boca abajo, nos ponemos boca abajo. Hoy estábamos hablando con el apóstol. Y el apóstol dijo, esto no se va a acabar hasta que escriba mi libro. Entiendo que el Señor me está poniendo en pasivo para poder cumplir con ese libro. Y hasta que Él no comience, Dios no lo va a sacar de su estado para ir a las naciones y para hacer todo el propósito que Él tiene para el Señor. Por eso, hermanos, cada domingo vengan con expectativa, porque cada domingo Dios va a hacer su milagro. Amén. Venga con expectativa, porque cada domingo Dios tiene algo para ti. Cuando uno tiene expectativa y el Dios de maravillas y milagros comienza a operar y comienza a derramar de su espíritu sobre toda la carne. Judas 1:19. Voy a ir adelantando porque no sé por qué tiempo. No, poquito todavía. Dice Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Esta palabra sensual no viene de la palabra de sexualidad. Esta palabra sensual viene de la palabra alma. Dicen, estos son los que causan Divisiones. ¿quiénes? Los almáticos, que no tienen al Espíritu. Por eso hoy decíamos
que los demonios y el diablo entran en las iglesias a causa de los almáticos, los sensuales, los que causan división, los que te hablan con el alma, los que te hablan al oído para apartarte, para sacarte del propósito, para sacarte del llamado. No puedes estar pensando toda la vida si siento o no siento. Te tienes que poner el mameluco, tienes que agarrar la pala y empezar a trabajar en el servicio de Dios. Y ahí verás que no es por sentimiento, ahí se te va a revelar. Es por sacrificio. Porque si fuera aún nosotros como apóstoles por emociones, a mí también me gustaría hoy estar en mi casa. Pero entiendo que tengo un compromiso. Entiendo. ¿O no, pastores? Es como en el chiste que dice, ¿no? Tenés que ir a la iglesia. Elisa, ¿no es cierto? Usted no le dice eso, ¿no? Yo no la tengo a mi mamá para decir. Pero es el chiste que había una madre y le decía al hijo, hijo, te tenés que levantar para ir a la iglesia. Y el hijo le decía, no mamá, tengo mucho sueño. Y la madre le decía, hijo, te tenés que levantar. Y él le decía, no, tengo sueño. Como la tercera o cuarta vez que la madre le dice y el hijo no se levantaba, la madre lo exhorta y le dice, hijo, te tenés que levantar porque vos sos el pastor y tenés que ir. Si fuera, sonaríamos así, como el cuento. Pero nosotros hemos entendido que nuestra vida depende de Dios, que nuestra voluntad depende de Dios, que nuestras emociones dependen de Dios. Hemos dicho un día al Señor, sí, aquí estoy, enme aquí, y verdaderamente lo cumplimos. No de palabras, sino de hecho. Por eso digo que cuando la palabra se te revela, comienza a haber hechos en tu vida, comienza a haber cambios, comienzas a dar testimonio. Yo te puedo hablar mucho por sentimiento, te puedo hablar mucha de emoción, pero cuando mi palabra no respalda lo que te estoy hablando, es porque no lo estoy haciendo. Los hechos tienen que respaldar lo que tú hablas. Los hechos tienen que respaldar lo que tú dices a través de la palabra. Amén. Por eso 1 Corintios 13:11 dice, cuando era niño hablaba como niño. Tu lenguaje tiene que cambiar. Tu forma de pensar tiene que cambiar. Ya no tienes que andar llorando. Porque cuando uno llora, ¿no es cierto?, conmueve la emoción del otro. Se victimiza, se hace la víctima, y anda llorando. Entonces el otro viene, ay, pobrecito, ¿cómo estás? Pero cuando uno cree, toca el corazón de Dios. Amén. Entonces no te guíes, no llores por las emociones. Toca el corazón de Dios. No andes tocando el corazón del hermano. Toca el corazón de Dios. Porque al que cree, todo le es posible. Porque es por vista y es por fe. Tenemos que creer. Cerrar nuestros oídos, nuestros ojos y visualizar por fe lo que Dios tiene para tu vida. No seamos sensuales, no seamos carnales, no andemos queriendo convencer a los demás cuando no tenés frutos. Uno puede hablar que es discípulo cuando verdaderamente se deja discipular. Uno puede hablar de un discipulado cuando uno está en un discipulado. Uno puede hablar de seguir al Señor cuando estás llevando la cruz, porque si no estás hablando del alma, estás hablando del conocimiento que no tenés ni idea, estás hablando por lo que leíste, pero no te resulta en tu vida. Tenemos que caminar por el creer, porque los almáticos abortan propósito. Pero los hijos de Dios que creen llegan al propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Dice que en Génesis 26 versículo 12, después ustedes lo leen en su casa,
Nos encontramos con Abraham. Abraham, una persona que hubo hambre en su tierra. Y como tuvo hambre en su tierra, se fue. Y cuando se fue a Egipto, mintió, porque el rey se había enamorado de su esposa Sara. Todos lo recuerdan el pasaje, ¿no? Si no lo leen de ver. Pero él se fue porque pasó hambre. Le comentaba a los pastores, al apóstol, cuando estuvimos en Bedia, que no me acuerdo el nombre todavía, no lo busqué, no me acordé en este momento no. Un psicólogo dice que puso diferentes ratas en una jaula y le puso un botón con cada color, y las ratas dicen que respondían al estímulo del color, pero las ratas dice que él hizo que tuvieran hambre. Entonces las ratas actuaban al estímulo del color, donde sabía que lo iban a tocar y que le iba a dar comida. En los otros había castigo, y a los otros no me acuerdo los otros botones, pero las ratas actuaban por hambre. Y se dice y se sostiene que cuando una persona pasa por hambre, hace cualquier cosa para tener alimento. Dice que Abraham pasaba hambre y fue a Egipto. Pero aquí lo tenemos a ¿quién? A Isaac. Isaac, cuando llegó él a la segunda generación, también pasó hambre. Pero acá encontramos en este versículo que el Señor le dijo que no se fuera, sino que al contrario, en una tierra donde había hambre, en una tierra donde faltaba el agua, Dios le dijo que sembrara. Y él no se fue, sino que fue obediente e hizo lo que Dios le dijo. Y dice que Isaac sembró en aquella tierra. Y dice que cosechó aquel año al 100 por 1. ¿Cuánto? 100 por 1. ¿Y qué más? Y lo bendijo. Qué tremendo, ¿no? Cuando es uno obediente a la voz de Dios, cuando uno le hace caso a Dios. Entonces yo lo llevaba al caso de Isaac, a nosotros como hijo. Y ahí entendí que por más que te vengan a decir que en esta iglesia no se siente, que por más que te vengan a decir que en esta iglesia no hay propósito o lo que fuese, no le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso, no seas engañado, porque es por espíritu y por revelación. Y Dios me decía que de la misma forma que sembró Isaac, los hijos en esta casa, aunque haya hambre, aunque no haya agua, van a sembrar y van a cosechar al 100 por 1, y que Dios los va a bendecir, porque Dios te predestina con una casa, con una familia, con una madre y con un padre. Ustedes no eligen a la mamá, ustedes no eligen al papá, Dios te los da. Dios te da familia, y como así también Dios te da la familia espiritual, como así también Dios te da la familia de la fe, como así Dios te da un padre y una madre del alma, y te pone en una casa que recogerás al 100 por 1 y serás bendecido. Los hijos que entienden propósito saben que están asignados y no se irán de esta casa, sino que al contrario, si hay turbulencias, si hay huracanes, se quedarán y las pasarán juntos a los padres de la casa. Porque dice la palabra que vos serás como plantío de Jehová. Dice el Señor que vos serás como ese árbol plantado a las orillas del río. Así serás en esta casa. Así Dios te pondrá. Vendrán huracanes, pero no te llevarán. Porque cuando pasa un huracán es para demostrar la base que tú tienes. Porque cuando tú tienes raíces, cuando tú tienes base, podrá venir el viento, pero
por el alma. La gente que te quiere guiar con el alma, dice la palabra que son como tamos. Tamos es una planta que es como una pelusa. Yo no lo busqué, pero me imagino que debe ser como que en el norte nosotros le llamamos panadero, que es una ramita con todo igual a soplar y se disperse, no queda nada. Así son los hijos del alma. Cuando viene un viento, cuando viene un huracán, no tienen raíces, porque se guían por el alma, se guían por la emoción, se guían por lo que siento. Entonces, a partir de hoy, nadie en esta casa dirá, yo siento, yo no siento, sino que serán maduros en revelación. Personas que darán fruto, personas que darán, personas que producirán cambios, personas que con su testimonio hablarán. Estamos cansados de malos testimonios, estamos cansados, entonces nos tenemos que guiar. Y cuando tenemos una palabra, tenemos una revelación, tenemos que decir, yo creo y yo veo. No yo siento, yo creo y yo veo lo que Dios tendrá para mi vida.